Y tenemos ya instalados aquí en nuestro estudio, aquí en Estudio 9, desde donde estamos saliendo en vivo y en directo por nuestra web y también a través del canal de YouTube, ya a los integrantes del nuevo panel, que lleva como título Contrataciones digitales, formación de smart contracts y contratos digitales en los distintos ámbitos del derecho. Y paso a presentar, en este caso, a Gustavo Gautier. Él es abogado, socio de Brum Costa Abogados, magíster en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, profesor adjunto de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UDELAR y también profesor del posgrado de Derecho del Trabajo aplicado de la Universidad de Montevideo. También está Nicolás Gómez, abogado, integrante del Departamento Contencioso de Brum Costa Abogados, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, posgraduado en la especialización de Derecho Procesal Aplicado, y quien nos acompaña nuevamente es una de las organizadoras de este evento. Ella es Agustina Pérez Comenale, que además de abogada también es escribana y se desempeña allí en Olivera Abogados, y quien va a estar haciendo la parte como moderadora también. Así que, Agustina, adelante. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ni que hablar que justamente el nombre de este panel es Contrataciones Digitales. Vamos a estar tratando lo que es contrataciones digitales en sí y bueno, también lo que es la parte de Smart Contracts y Smart Legal Contracts. Primero que nada, quiero agradecerles a Gustavo y a Nicolás por acompañarme en el presente panel, ya que son referentes en esta área. Y bueno, y empezar a hacer una leve introducción simplemente para entrar en contexto un poco de los temas que vamos a estar conversando. Cuando hablamos un poco de contrataciones digitales, nos referimos justamente a cualquier contrato que se elabora a través de herramientas electrónicas. No estamos hablando ya de lo que es el contrato informático en sí, que estábamos hablando de contratos de software o similares, sino de cualquier tipo de contratación que justamente involucra herramientas informáticas o tecnológicas. Luego de eso, ahora hay una nueva sección de contratos, o por decir algo, como una especie de nuevo modelo de contratos, que en realidad se empezó a utilizar ya hace unos años, que es el famoso CLM, que deviene de las siglas en inglés del Contract Life Cycle Management, que vendría a ser el ciclo de vida del contrato, que justamente facilita toda la parte de elaboración contractual, no solamente la etapa precontractual, sino posterior en cuanto a su ejecución. Y finalmente, justamente lo que son los smart contracts, que ya habrán escuchado hablar en varias oportunidades sobre este asunto, que es justamente todos esos contratos o instrucciones, más que nada, que se hacen a través a la blockchain o cadena de bloques. Como saben, hay distintos justamente blockchains públicas, privadas, en las cuales se puede programar, y al mismo tiempo hay distintos lenguajes de programación con bucles, condiciones, que es muy importante tener en cuenta a la hora de seleccionar la plataforma en la cual vamos a estar operando. Entonces, como les mencionaba, el smart contract es un simple, justamente, instrucciones que nosotros damos a la plataforma para que opere y que haga determinadas instrucciones de manera automática sin la necesidad, por decirlo de alguna forma, de la intervención humana. Después, por otro lado, tenemos justamente todo lo que es el Smart Legal Contract, que vendría a ser la utilización de esa ejecución automática, pero para convenciones que establecen entre las partes. Entonces, acá sí implica justamente un rol del profesional legal, el que va a estar elaborando este contrato y que va a estar poniéndolo en práctica, y justamente como vamos a estar mencionando con Nicolás en toda la etapa precontractual y de cláusulas, enumerando varios temas como la auditoría de ese programa, entre otras. Entonces es muy importante primero entender la tecnología y los diferentes tipos de contratos que tenemos para ver cuál es el que se adecúa a determinada situación. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que estemos utilizando tecnología no significa que sea bueno o que sea redituable, sino que tenemos que entenderla para ver cuál sería aplicable para cada circunstancia. Justamente como mencionaba, y estamos creo que muy de acuerdo entre los tres, es que la etapa precontractual o de elaboración del contrato es de extremada importancia, porque justamente al estar dotados de ejecución automática, como es el caso de los smart contracts o smart legal contracts, es muy importante poder al menos intentar contemplar los distintos escenarios posibles y que pueden llegar a surgir durante la justamente ejecución de ese contrato. Es por eso también que justamente en esa etapa precontractual es muy importante tener algunas cláusulas en cuenta, como es, por ejemplo, las típicas cláusulas que pensamos en cualquier contrato, porque nos atenemos bastante a que la naturaleza jurídica de estos contratos no es tanto, más allá que a nivel doctrinario es muy discutible, así como es muy discutible también el concepto de smart contract, si estamos ante contratos conexos o si estamos ante contratos de adhesión, o si simplemente es una herramienta y tomamos la naturaleza del contrato en sí como naturaleza propia.
Y en eso creo que además ya la charla previa que Sí, tuvimos sí. con Nicolás nos adherimos Estuvimos bastante. tratando. Y creo que estaría bueno, Nico, que también ustedes a nivel práctico han armado bastantes demos y pilotos de distintos contratos y que nos puedas comentar un poco justamente cuáles fueron estos desafíos Bueno, y beneficios a la hora de utilizarlos. en primer lugar, gracias a Agustina y a todo el equipo de Legal Tech Summit por la invitación para participar del panel. Es un placer estar aquí con ustedes. La idea es contarle un poco de nuestra experiencia. A mediados segundo semestre del año 2019 empezamos a trabajar en el desarrollo, ya sea como demo o bueno, un proyecto futuro de contratos inteligentes con el equipo de Circontech, especialmente con Martín Machín. Y bueno, empezamos a testear y bueno, a poner en práctica varias situaciones que entendíamos que podíamos encuadrar dentro de estos contratos inteligentes. Y a partir de esos demos, ese testeo, encontramos varios desafíos que fuimos sorteando y que nos fueron llevando a los conceptos prácticos que vamos a ir tratando un poco ahora en el panel. En primer lugar, lo que sorteamos fue la dificultad que todos pensamos que tienen este tipo de herramientas, que es la dificultad práctica que pensamos los abogados que nos tenemos que sentar a programar o hacer trabajos que están fuera de lo que son nuestras capacitaciones profesionales. Pero en definitiva, la gente de Circontech, el equipo de Circontech, nos presentó una herramienta que es una plataforma que ya estaba inserta dentro del ecosistema de la blockchain, donde esa tarea ya estaba simplificada. La idea era simplemente diagramar los flujos de los contratos y las diferentes etapas que se iban sorteando. Y en definitiva ese primer desafío estaba superado muy fácilmente y no nos tuvimos que poner a pensar horas y horas en qué hacemos o cuántas horas precisamos un programador o esto. Simplemente precisaba un equipo multidisciplinario como formamos. Y bueno, y desde a partir de ese momento empezamos con ciertos demos como contratos de arrendamientos de servicios simples y Gustavo también va a hablar luego del contrato de trabajo. Pero en definitiva lo que vimos fue un poco el testeo de la práctica. Y en principio la herramienta presentaba ciertos implementos que facilitaban y que incluso estaban alineados con nuestro derecho, ¿no? Porque estábamos trabajando dentro de un blockchain donde cada paso que nosotros dábamos dentro del contrato quedaba registrado y dentro de la trazabilidad, que incluso uno la puede descargar. Entonces, luego que diagramamos un pequeño contrato, empezamos con ciertos desafíos. El primero de ellos fue contener la prosa legal, el contrato en sí, que lo hablamos un poco de la naturaleza del smart contract, que nosotros entendemos como una herramienta del smart legal contract, que es un poco el que trabajamos. Y en definitiva, lo que vimos es que ya pudimos incluir lo que era la redacción del contrato y contrastarlo con esa programación del flujo de las diferentes etapas que después iban a derivar de ese contrato. Generando capaz que algo que luego lo vamos a hablar, un sistema más híbrido donde ciertas cláusulas se alinean un poco a la resolución de los problemas o las competencias. Pero en definitiva, ese desafío ya estaba listo. Entonces, sorpresivamente para nosotros, luego, ya enmarcándonos en el marco de la 18.600, la ley 18.600, teníamos documentos electrónicos que se iban generando en la plataforma con todos los pasos y cada uno de los detalles del contrato inteligente. Y la plataforma ya contenía una herramienta de firma electrónica que se alineaba con lo que nuestra normativa entiende como firma electrónica común. Generalmente, si las dos partes estaban de acuerdo en utilizarla, ya se incluía en lo que era la redacción del contrato en sí que se iba a incluir dentro de la herramienta y no generaba mayores dificultades. Pero bueno, explorando un poco más, vimos que incluso podríamos incorporar a la herramienta la firma electrónica avanzada,
que como ustedes ya saben, los efectos jurídicos son más amplios, incluso tienen una eficacia de un documento privado certificado por escribano público, y cada una de esas etapas se podía hacer dentro de la plataforma. Que es algo... Sí. Sí, no, es que yo creo que eso justamente que mencionás, uno de los grandes desafíos que tenemos es justamente ni que hablar el tema de la identidad y el tipo de firmas que vamos a estar utilizando para justamente ver que la persona que firma es quien dice ser, o sea que es un detalle no menor, pero también lo que mencionás a nivel de la interpretación, porque, o sea, recuerden que nosotros acá estamos primero con un lenguaje alfanumérico y después estamos con un lenguaje de programación. Entonces ahí seguramente en la práctica empieza a haber como una contienda en cuanto, por ejemplo, cuál prevalece, o por ejemplo, si primero voy a programar y después voy a tener justamente el contrato redactado de una manera visible como para que cualquiera pueda entenderlo, o justamente cómo se gestiona todo eso. Y eso es parte de justamente todo lo que es el ciclo del contrato. Y de ver justamente qué plataforma van a utilizar, si es que ustedes van a contratar un programador y van a programar directamente ese contrato, o si van a utilizar tantas de las plataformas que hay en el mercado y que justamente ya incorporan esta especie de interpretación o en cierta medida de traducción que se hace del lenguaje alfanumérico al lenguaje de programación a través de la plataforma. Entonces eso también es uno de los temas como a considerar. Otro elemento que quería mencionar, que también la herramienta nos permitía tener un registro, no solo del avance de las etapas del contrato, sino de las etapas precontractuales, que era un poco lo que estábamos hablando, donde incluso se podrían incluir los correos electrónicos y todos los documentos que intercambiaron las partes, o si firmaron un acuerdo de confidencialidad previo, también incluirlo, lo que me parece que también tiene cierta utilidad para esta etapa posterior, donde puede haber ciertos problemas entre las partes, o tendría que recurrirse a un tercero para resolver una especie de diferencia. Pero era otro de los elementos que me parecía importante mencionar. Sí, ni que hablar que todo eso lo que estás mencionando es muy importante en toda esta etapa precontractual. Y también, bueno, las típicas cláusulas como esto de la parte de resolución de conflictos. Hoy hay varias plataformas como es Cleros, que lo estuvimos escuchando en la mañana, que justamente ya están en base a blockchain y ofrecen la resolución de contiendas en distintos tipos de contratos. Entonces también se pueden prever. También cláusulas, por ejemplo, de compensación automática, o sea, tratando de pensar un poco, ¿no?, justamente en esta ejecución automática que caracteriza a estos tipos de contratos. Y bueno, no sé si querés comentarnos algo más, Nicolás, a Por efectos supuesto. por ejemplo, Sí, de plataformas. otro de los problemas que desafiamos, lo vemos replicados en varios artículos cuando se habla del smart contract, es bueno, esa ejecutabilidad que tiene el mismo, y que pensamos que una vez que empieza a correr, las partes no lo pueden detener y eventualmente pueden pasar cosas que no estaban previstas si hay errores de programación o hay una mala traducción del contrato al código. Pero en definitiva lo que vimos es que se podía programar de acuerdo con las partes una cláusula o una posibilidad de detención forzada para que este tercero, como tú mencionás el caso de Cleros, pueda resolver la contienda que podría surgir del mismo. Y otro tema no menor que me gustaría también mencionarlo, que me parece importante hablarlo, es la conexión desde el mundo descentralizado del blockchain, del contrato, con el mundo real, porque muchos de los elementos que precisamos no se encuentran dentro del propio contrato y precisan una conexión con el mundo exterior. Y por eso ahí aprendimos la existencia de los oráculos que se comunican con el mundo exterior, por ejemplo, como tareas simples como ver la cotización del dólar para ejecutar un pago, o las propias pasarelas de pago para hacer una retención, o por ejemplo si es un sistema de escrow o de pago automático, o simplemente con organismos públicos para contratos de trazabilidad, si es agrícola, agraria, o ese tipo de conexiones que por ahí son importantes para ampliar el marco de utilidades que se le puede dar a esta herramienta. Sí, ni que hablar que tienen que ser oráculos que tengan información fehaciente. Eso es fundamental, porque justamente ante esta automatización necesitamos sí o sí recurrir a cualquier tipo de oráculo de plataforma que justamente sepamos que aquí hay veracidad en la información, por decirlo de alguna manera.
Pero creo que también sería bueno que, no sé si Gustavo, que también nos comente un poco, justamente, a veces cuando pensamos en todos estos contratos digitales, pensamos, bueno, ¿cómo es aplicable? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Qué beneficios puede efectivamente traerme? Complicarme en cierta medida en acudir a este tipo de contratos, si en cierta medida está capaz que lo soluciono a nivel de papel. Y bueno, ni que hablar de todos los beneficios que tiene la blockchain en cuanto a seguridad, encriptación, confidencialidad, inmutabilidad y un montón de cosas que ya lo hablamos durante todo el programa. Pero además también verlo justamente la aplicación práctica. Y justamente Gustavo nos va a estar contando un poco todo lo que es a nivel de contratos de trabajo o posibles, por ejemplo, contratos de alquiler, entre otros. Así que Gustavo, sería un placer saber Bien, la experiencia de ustedes. muchas gracias. Y gracias por la invitación, por supuesto. A ver, creo que el tema de los contratos, como casi todos los temas tecnológicos, los contratos inteligentes, nos pone frente a un desafío de imaginación, básicamente, en el momento actual, ¿verdad? Porque estamos en los contratos inteligentes es un cruce de caminos entre lo tecnológico y lo legal. Y ese cruce de caminos, inevitablemente, también nos cruza con los profesionales de la tecnología. No podemos nosotros, desde el derecho únicamente, poder avanzar en los contratos digitales o en los contratos inteligentes sin tener al lado el apoyo de los ingenieros, programadores o los analistas que conocen de la tecnología. Y el proceso que hicimos nosotros, de alguna manera, comienza de esa manera, porque los ingenieros nos consultan a ver qué nos parecía una idea de contrato que estaban tratando de programar y nosotros, a su vez, estábamos ya pensando en cómo hacer o concretar una idea de contrato inteligente. Y eso primero exige un análisis desde el punto de vista del tipo contractual que uno intenta llevar a un contrato inteligente, porque puede haber un contrato que es muy sencillo y creo que la evolución lógica indicaría que habría que comenzar por ese tipo de contratos, como puede ser un contrato de arrendamiento de servicio freelance, por ejemplo, un contrato de teletrabajo transnacional, cuyo pago se efectúe a través de criptomonedas. Con lo cual uno podría tener un contrato prácticamente encapsulado en la blockchain y que se pueda ejecutar 100% dentro de la blockchain. Esto hoy ya es posible, ¿verdad? No más ofrecería, de lo que creemos. y mucho más de lo que creemos. Ahora, cuando uno tiene que necesariamente pensar en contratos un poco más complejos, uno tiene que preguntarse en cada caso si el contrato de arrendamiento urbano, por ejemplo, o el contrato de trabajo, si la dogmática de esos contratos de alguna manera son funcionales respecto al contrato inteligente. Y un análisis que hicimos respecto del contrato de trabajo concretamente es que justamente la dogmática del contrato de trabajo calza bastante bien con una ejecución automática. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que con el hecho del trabajo, a partir del primer día que una persona comienza a trabajar, automáticamente se le aplican una serie de regulaciones que ya están previstas, que son imperativas, que son indisponibles para las partes, que las partes no pueden modificar y que solamente tienen que cumplir. Más allá de que esto no opera en el 100%, pero perfectamente un contrato de trabajo que no sea demasiado sofisticado, podría cumplirse perfectamente, exclusivamente con lo que ya está previsto en la legislación. Tanto la legislación que tiene fuente heterónoma, legal, de decretos, de resoluciones, como de fuente autónoma, convenios colectivos, laudo, consejo de salarios, por referirnos a nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, el contrato podría ejecutarse más o menos automáticamente. Digo más o menos, ¿por qué? Porque el contrato de trabajo tiene a su vez unas peculiaridades, y es que va variando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Normalmente el trabajador va ascendiendo en su carrera, va mejorando su salario, va cambiando de categoría, pero también en la vida del contrato de trabajo pueden aparecer situaciones donde sea necesario innovar ciertas condiciones, donde no está claro si hay un beneficio o no, o hay un beneficio a cambio de un perjuicio. Y aquí se nos plantea, o la tecnología de alguna manera de blockchain nos plantea un desafío, porque si bien tenemos la ventaja de la inmutabilidad
del contrato registrado en la blockchain, esa misma inmutabilidad puede ser un corsé demasiado fuerte para los necesarios cambios que permitan la sobrevivencia del contrato. Este es un desafío, ¿no?, en esta materia. Y también, al ser un contrato tan reglado, es un desafío lo que recién comentaba Nicolás. ¿Cómo se comunica ese contrato con el exterior? Porque necesariamente el contrato de trabajo tiene un diálogo permanente con el exterior. Primero, el trabajador tiene que estar registrado en el Estado, en el Banco de Previsión Social, en el Ministerio de Trabajo. Tiene que hacer sus aportes previsionales y también de sus impuestos. Pero también el contrato luego, si es que no se paga a través de criptomonedas, un tema que está previsto en este ciclo, el contrato va a tener que dialogar con el sistema bancario, en el sentido de que el contrato va a tener que mandar una orden a un banco y ese banco va a tener que prepararse o va a tener que aceptar recibir órdenes de un programa, de un contrato y no de una persona con un token, para poder pagar el salario. Y además se trata la discusión de wallets y bueno, otros tipos de... Por supuesto. Sí. Como también, una vez que se deposita el salario, se generan los aportes a la Seguridad Social y la Seguridad Social va a tener que estar preparada también para poder recibir no solamente la declaración nominada de ese trabajador, sino también los aportes de ese trabajador que le van a hacer, van a provenir de un software, de un contrato, y no de una persona en carne y hueso o de una empresa tradicional, podríamos decir. Son todos desafíos La liquidación que bueno, obviamente, como dice Nico, el contrato, el primer diálogo que tiene que tener es con el sistema de liquidación de sueldos de la empresa, que a su vez tiene que estar conectado con el sistema de control de horario, para poder, cada vez que se repite el ciclo del contrato, consultar si esa persona estuvo concurriendo, cuántos días lo hizo y por haber venido esos días, qué corresponde que se le pague el salario. O sea, hay un sinnúmero de desafíos que están planteados en términos de ese diálogo que tiene que tener necesariamente hoy por hoy el contrato de trabajo inteligente con el mundo exterior, podríamos decir, a través de los oráculos, ¿no? Sí, además podemos pensar como en casos prácticos justamente como es el contrato de trabajo que implica todos estos desafíos que está mencionando y además a veces hasta el día de mañana, no sé, por ejemplo, pensar en contratos más simples, o sea, ahí sí, volviendo más a lo que es el smart contract per se, por decirlo de alguna forma, y no tanto el smart legal contract, que vendría a ser justamente todo este escenario que están planteando que tiene bastantes desafíos por todas las cláusulas e información que tiene que manejar. Pero el día de mañana, yo que sé, hay muchos actos, ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, cualquier transferencia de acciones, justamente las comunicaciones al Banco Central. Por ejemplo, si el día de mañana podrían operar de manera automática a través, por ejemplo, de un smart contract, daría una celeridad, daría una seguridad jurídica y ahí sí capaz que también podríamos ver como muy plasmados justamente todos los beneficios que acarrea justamente este tipo de contratos. Pero sin lugar a duda de que... Más ustedes que ya han practicado todos estos demos, vieron que en la práctica, bueno, uno de los grandes desafíos es justamente el tema de información externa a la red. Exacto. Sobre todo lo que tú decías antes, el desafío de que esa comunicación sea, pueda ser auditada, pero aceptada en definitiva por el Estado, por los distintos organismos del Estado que tienen que ver con determinados contratos, ¿no? Y aquí uno puede hablar de los beneficios, porque uno se puede plantear, bueno, pero ¿y toda esta complicación vale la pena? ¿Cuál sería el beneficio? Claro. ¿Y para quién los beneficios de tener contratos de trabajo inteligentes? Bueno, el primer beneficio es la certeza y la seguridad jurídica para el trabajador, para el empresario, pero también para el Estado. Porque el trabajador, con un contrato inteligente, está seguro de que el contrato se va, mejor dicho, que la ley se va a respetar porque ya está incluida en el algoritmo, ¿no?, que se diseñó. En el diseño ya está incluido el 100% de la ley y el contrato va a cumplir exactamente con la ley y no va a dar un paso si no se cumple la condición anterior. Sus aportes van a estar vertidos en tiempo y forma. No va a haber desvío de los aportes. El empleador, a su vez, va a disminuir notablemente sus tiempos y sus costos de administración de nómina. Y va también a evitar errores,
con lo que implican los errores a veces, que pueden terminar en conflictos individuales, pero también en conflictos colectivos o sindicales por haber liquidado mal una nómina. Y para el Estado yo creo que también hay muchos beneficios. Primero, el beneficio de asegurarse de que los empleadores cumplan con la normativa, ¿no? Evitar la evasión fiscal. Que parte de su equipo de inspectores de trabajo, en vez de tener que ir a las empresas a controlar que se cumpla con la normativa, bueno, ya no va a ser más necesario. En todo caso, esos inspectores podrían ser reconducidos o derivados a controlar las condiciones de seguridad y higiene laborales, que pueden ser cosas que haya que controlar más en el territorio, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el Estado puede tener información en tiempo real del mercado de trabajo, del funcionamiento del mercado de trabajo, y eso es vital para las políticas laborales, ¿no? Porque tener esa información en tiempo real hace que el Estado pueda reaccionar más rápido a las distintas políticas laborales que los distintos gobiernos puedan pretender llevar adelante en un momento determinado. Entonces creo que los beneficios pueden superar largamente los desafíos y los problemas que pueden estar planteados en el diseño o para llevar a la práctica este tipo de contratos, ¿verdad? No, y creo que sin duda sería una manera, o sea, traería mucha celeridad y justamente orden, que es algo que capaz que falta en esa rama de derecho y sin lugar a dudas es un beneficio tanto público como privado. Así que bueno, primero que nada quiero agradecerles a los dos la participación en el evento y bueno, haber compartido justamente toda esta experiencia que tienen, que es fundamental justamente bueno, para inspirar a otros y capaz que el día de mañana justamente, ya sea con la plataforma que están armando ustedes o con cualquier otra, justamente poder empezar a gestionar estos contratos de esta manera y bueno, avanzar justamente porque como seguimos mencionando, la mayor barrera sin lugar a dudas es cultural. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos por sus experiencias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, muchas gracias Agustina, Nicolás, Gustavo. Nosotros seguimos adelante compartiendo esta nueva instancia dentro de este Legal Tech Summit 2021.